Anuncia a Cristo aún en medio de la aflicción. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 236, conociendo y viviendo la palabra. Y en esta ocasión quiero animarte a que durante esta semana estemos leyendo esta hermosa epístola de Pablo a los filipenses. La iglesia fue fundada durante el segundo viaje misionero. Recordemos un poquito ahí ese episodio de Lidia, ahí que podemos ver ahí en Hechos, que creyó al evangelio y abrió su hogar a los misioneros. Pablo y Silas, bueno, pues fueron arrestados, golpeados y arrojados a la prisión, pero algo maravilloso es que ellos, en lugar de entristecerse, en lugar de sentirse afligidos, se pusieron a alabar a Dios. Pablo quería, entre otras cosas, pues exhortar a la iglesia, alentarla a vivir en humildad, en comunión, en unidad. Y bueno, por supuesto, habla muchísimo sobre el tema de la humildad de Cristo y es algo que debemos nosotros ir aprendiendo, por supuesto, cada día. Y bueno, vamos a leer hoy el capítulo número 1 de Filipenses y esta semana quiero animarte a que podamos responder a la pregunta: ¿cómo es que Dios me va perfeccionando? Y bueno, quiero pedirte que hoy leamos ahí Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de que el Señor, bueno, a través de que nosotros vamos anunciando a Cristo en medio de la aflicción, Él nos va perfeccionando. Cada uno de nosotros, en medio de estas circunstancias que a veces enfrentamos, Él está haciendo su obra, pues, y utilizando cada situación como una herramienta para perfeccionarnos. Y es algo que nosotros debemos de ir comprendiendo en nuestro corazón para que aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde una perspectiva terrenal. Y quisiera animarte a que podamos ver este capítulo número 1 el día de hoy. Y en primer lugar, algo que tenemos que ser para que podamos nosotros ir en este sentido anunciando a Cristo es ser de testimonio. Qué importante es la vida del testimonio de un cristiano. Yo no sé cómo te consideras a ti mismo. Yo sé que a veces pensamos en testimonio y pensamos solamente en la forma en que nos comportamos exterior, de manera exterior, pero lo importante del testimonio es que tiene que surgir desde lo profundo de nuestro corazón. Debemos nosotros de ir creciendo en Cristo, fundamentados en Cristo, para que entonces ese vivir de testimonio sea un fluir natural que surge de una genuina comunión con Dios. Y es por eso que nos dice ahí en el versículo, bueno, desde el versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, dice, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Este tema de la comunión que Pablo está tocando aquí es precisamente de esa comunión con las verdades que el Evangelio nos va reflejando, el aprender a vivir conforme al Evangelio, con gozo precisamente. Y dice el verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es muy importante. Dios ya comenzó una obra en ti y en mí. Quizás quisiéramos ver más, quizás quisiéramos en este momento, nos sentimos hasta cierto punto un poco frustrados, quisiéramos ver más cambios, pero yo espero que tú puedas ver un progreso, quizás no con la rapidez, quizás no de una manera tan radical como quisiéramos, pero qué importante es que vayamos viendo ese crecimiento en nuestra vida. Entonces, es por eso que necesitamos nosotros saber que el Señor continúa obrando en nuestras vidas. Sigamos siendo de testimonio. También dice el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor es algo que también hemos hablado en muchas ocasiones, pero es algo que tiene que surgir desde nuestro corazón. Dice en versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles. Dios quiere que seamos sinceros. No, no se trata de aparentar, no se trata de demostrarle al mundo cuánto hemos crecido, se trata que vaya fluyendo y que con sinceridad nosotros vayamos dependiendo más del Señor y reconociendo que aún nos falta todavía y que Dios sigue trabajando en esta vida. Dice el verso número 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, al estar en comunión con Cristo, bueno, surge ese fruto, esos frutos de justicia de los que menciona aquí. Y esto solamente viene de estar con el Señor. Esa comunión nos va a dar ese hermoso fruto. En segundo lugar, debemos aprender a anunciar al Señor aún en medio de oposición. La oposición no es algo que nos deba frenar, no es algo que nos tengamos que callar porque ya se opusieron, es que ya no le pareció a esa persona, bueno, pues lo sentimos mucho, pero nosotros debemos de seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Dice el verso número 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y es cierto, hay veces que las cosas parece que nos van mal, parece que las personas nos han rechazado, pero hay otras personas que están observando y que están viendo nuestro testimonio y que están viendo y escuchando la palabra que estamos hablando, lo que estamos anunciando. Y a veces no nos damos cuenta, pero aun cuando queremos hablarle a alguien, quizás esa persona no responda, pero otra persona esté atenta, esté dispuesta a escuchar el mensaje de Dios. Y eso es sorprendente. Yo creo que más de una vez te has encontrado con situaciones así. Cuando tú pensabas estar evangelizando, compartiéndole a alguien, pero de pronto otra persona llega y te dice, oiga, eso que estaba platicando, ¿podría explicarme un poquito más? Y entonces es ahí donde el Señor nos sorprende y donde nosotros debemos aprender que aun cuando algo nos causa aflicción, bueno, pensemos en que no se trata solamente de nosotros, se trata también del progreso del Evangelio y aun lo malo que nos suceda cuando estamos en Cristo, el Señor lo utiliza para bien y otros son alcanzados. Dice ahí en el verso 18, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y esto porque, bueno, realmente él estaba viviendo mucha oposición y como veíamos ahorita, ellos en el tiempo en que estuvieron allí encarcelados, pues bueno, enfrentaron la oposición de una manera muy radical, pero también otras personas que estaban alrededor de Pablo y de Silas, bueno, como el carcelero, pues conocieron del Señor y fue salvo él y toda su familia. Entonces, es aquí donde nosotros podemos entender que no siempre lo que nosotros pensamos que es lo bueno o lo mejor que nos pueda suceder es lo único. Hay otras cosas por las cuales el Señor está interesado y que el Señor está obrando. Por eso también dice ahí en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos a Pablo, él pensando en su felicidad. ¿Cuál es la felicidad? Pues estar en el Señor, irnos con el Señor. Eso sería lo más feliz que pudiéramos tener en este momento. Sin embargo, para Pablo, a pesar de que él sabía y tenía esa seguridad en su corazón, él buscó y dijo, bueno, pero hay personas que aquí me necesitan y si el Señor me quiere tener aquí para poderle seguir sirviendo, pues adelante, me quedo aquí. Lo que el Señor quiera, lo que Él decida es bueno y bueno, todo sea para que el Evangelio siga creciendo y se siga anunciando. Entonces, qué bendición el poder tener esta mentalidad. Así que seamos de testimonio y no importa si estamos en persecución, también es un buen tiempo para anunciar al Señor. Y finalmente, algo que quisiera compartirte ahí en el versículo 27, nos habla de un tema importante que también sirve y es de gran utilidad para anunciar el Evangelio y es la unidad que tengamos como hermanos. Dice versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Qué importante en medio de la oposición guardar la unidad. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
cuando somos perseguidos no es para que nos dividamos, es para que nos unamos más. Y dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, que nada nos intimide hablar del Evangelio, al contrario, que sea una oportunidad para estar más unidos que nunca en el Señor, y el Señor añadirá y el Señor bendecirá, y sobre todo, bueno, el Evangelio del Señor va a ser anunciado. ¿Y qué crees? Vamos a ir siendo perfeccionados, aún en medio de la persecución y de la oposición. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, Señor, por esta bendición que nos da, Señor, de hoy poder reconocer que tú, Señor, quieres que anunciemos de tu palabra, tu evangelio. Gracias, Señor, porque pues tú buscas que podamos nosotros ir siendo perfeccionados desde lo más profundo de nuestro corazón, en amor, Señor, en esperanza, en todo eso que nos va fortaleciendo en nuestro ser interior. Gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la esperanza de que si morimos, iremos contigo, Señor. Pero, Padre mío, no estamos aquí para cumplir nuestros deseos y nuestros anhelos, sino para cumplir los tuyos. Padre mío, haz de nosotros lo que tengas que hacer. Úsanos, permítenos experimentar lo que tengamos que vivir, siempre y cuando todo, Padre, como tú sabes, será y sea, Señor, y que nos des esa convicción que todo será para el extendimiento de tu reino, Padre. También, Señor, quiero pedirte que tú bendigas la unidad de nuestra amada iglesia. Ayúdanos, Señor, a que a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, Señor, podamos no ser intimidados, sino al contrario, estar en un mismo espíritu, Señor, también para anunciar de esa manera, pues que somos uno en ti. Padre mío, gracias te damos y te pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.